de Nueva Economía Forum en el Hotel Palace, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar en unos minutos al presidente de la Audiencia Nacional, don Ángel Juanes, que va a ser introducido en este acto, va a ser presentado por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, don Antonio Hernández Gil. Cuando quiera. Muy buenos días a todos. Fiscal General del Estado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, presidente de Sala Primera del Tribunal Supremo, viceconsejero de Justicia, presidente del Consejo General de los Procuradores, tantas autoridades, amigos, tantos del otro lado de los estrados. Estoy seguro de que cuando Ángel Juanes, en sus muchos años extremeños, veía al lado de la carretera una pequeña ave de presa cerniéndose parada en el aire contra el viento, no podía imaginar que tiempo después alguien iba a utilizar esta imagen para tratar de presentarlo. Me refiero al acto de cerner, separar la harina del salvado con un cedazo, de modo que lo sutil caiga al sitio destinado a recogerlo. Palabras del diccionario de la Real Academia. De ese balanceo del cedazo toma su nombre el vuelo pausado y oscilante del ave en busca de un objetivo. Cerner o cernir, separar, distinguir mentalmente, comprender, discernir, discreto. Yo no pretendo tener el monopolio de la idea de juez y puede haber tantos buenos jueces como ideas, pero no puedo evitarlo. Si algo me parece esencial en el juez es la discreción, en el doble sentido de capacidad de discernir y ponderación, no como equidistancia, sino como compromiso íntimo e independiente con la justicia, viendo de lejos, desde ese vuelo pausado, los pliegues sutiles del caso que han de recogerse y valorarse para hacer la decisión. El juez como alguien de criterio a quien por eso le reconocemos la autoridad de juzgar. Ángel Juanes es un hombre extraordinariamente discreto, en el buen sentido de la palabra discreto, tanto que no hace falta decirlo. Aunque él tratara de evitarlo, lo notarían, lo notarán ustedes en cada una de sus palabras, en el tono y en el gesto. Muy discreto y muy juez. Don Benito, Mérida, San Sebastián, Badajoz, Cáceres, Sevilla, Madrid, Sala Quinta del Tribunal Supremo, juez en la jurisdicción, ordinariamente, pero no solo la penal, y en las responsabilidades de gestión. No es fácil engarzar también ambos cometidos. Presidente de Sala en las audiencias provinciales de Cáceres, ya desaparecida, y Badajoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 9 años que en aquella tierra se recuerdan bajo las señas de la dignidad y la cercanía. Desde la primavera de 2009, presidente de la Audiencia Nacional, pero no solo juez, profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura, en la UNED, en la Carlos III, letrado del Tribunal Constitucional, autor de muchas publicaciones en materia de Derecho Penal y Derecho Penal Constitucional, alguna no lo olvido en homenaje a mi padre. Hay que partir de esa experiencia jurídica abarcadora para comprender su concepción de la Audiencia Nacional como un órgano que, más allá de su justificación histórica, encuentra en la especialización y competencia de quienes la sirven y en la cooperación internacional la forma de dar una respuesta global al crimen organizado. Su decidido apoyo a la modernización de la audiencia a través de la nueva oficina judicial y del uso de las nuevas tecnologías, el ExNet, hacia el expediente judicial electrónico, cuyos pasos ya próximos al final ha tenido a bien explicarnos personalmente a los profesionales implicados, en particular la colaboración constante con la abogacía en todas las áreas de contacto, desde la presencia del Colegio de Abogados en los registros de los despachos profesionales a los informes que emitimos para inspecciones de tribunales, su apuesta por la transparencia en la gestión, en los criterios de reparto y también en una política informativa que forme a una opinión tan necesitada de criterio, salvaguardando siempre, es el mismo quien lo destaca, los derechos de las personas que se ven reflejados en las filtraciones sumoriales sin posibilidad de defenderse, la preocupación siempre por los derechos fundamentales, el designio, en fin, de acercar al ciudadano desde su vocación de servicio público una justicia humanizada y reforzar la proyección social de los órganos judiciales donde él está, ahora por fortuna para todos, en un órgano de la importancia de la Audiencia Nacional. Una amplísima experiencia jurídica desde la que Ángel Juanes ha tenido el gesto de acudir a este decano abogado, modesto cooperador de la Administración de Justicia, según dicen las leyes procesales, para que sea yo quien lo presente en este foro. Sé que en esta elección han pesado también otras afinidades familiares y geográficas, pero el detalle dice mucho de su personalidad y de su convicción acerca de cómo quienes de un modo u otro
formamos parte del sistema constitucional de la justicia, tenemos la obligación del respeto institucional y la colaboración leal, la interlocución activa y la convivencia para hacer posible entre todos una mejor justicia en una sociedad mejor, más solidaria y cohesionada en los duros tiempos que nos han tocado. Muchas gracias, presidente. Bien, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias, Antonio, por tus amables palabras que me retrotraen a tiempos pasados, sobre todo de Extremadura. Bien, la elección que me presentara no ha sido bien pensada por razones personales y sobre todo por el respeto absoluto que tengo a la abogacía española y a la labor que se viene haciendo. Bien, siempre, y perdónenme la voz porque ya la tengo un poquito cargada como consecuencia de un desgraciado constipado, que viene cuando uno no le llama, pero en fin, son cosas que no se controlan. Bien, antes que nada, quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores del Foro de la Nueva Sociedad esta oportunidad que me brindan de dirigirme a todos ustedes. Siempre hablar en público y ante un foro tan caracterizado como este plantea su riesgo. Precisamente por ello, como acaba de decir el presentador, uno de los objetivos que me tracé cuando tomé posesión de presidente de la Audiencia Nacional, como ya lo hice cuando fui presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, es el potenciar, posibilitar el máximo de transparencia. Lógicamente, serían muchos los temas que podrían tratarse aquí y ahora, pero lógicamente, como ustedes podrán imaginar, de lo que voy a hablar ahora, en este momento, no es de otra cuestión que la que me ocupa y me preocupa, como es la Audiencia Nacional. Y sobre todo, y ante todo, compartir con todos ustedes una serie de reflexiones sobre su futuro. La Audiencia Nacional, como todos ustedes saben, es un tribunal, y lo remarco, centralizado y especializado, creado hace ya 33 años. Mucho tiempo ha pasado. Desde entonces, para bien o para mal, la Audiencia Nacional no ha dejado de ser noticia. Yo diría, no hace falta sino ver los medios de comunicación de hoy, que casi prácticamente diaria. Con sus claroscuros, porque evidentemente, como toda obra humana, y los jueces somos seres humanos, que los tiene, la Audiencia Nacional se ha erigido en un tribunal de referencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora bien, la pregunta sobre la que quiero reflexionar en alto, aquí y ahora, sobre la que va a girar mi intervención, es por dónde debe ir el futuro de la Audiencia Nacional. O dicho en otras palabras, si desaparecido el terrorismo de ETA, y esperemos que lo sea lo antes posible, tiene sentido su continuidad. Y sí, tiene sentido que continúe. ¿Sobre qué base? ¿Sobre las actuales? ¿Sobre bases distintas? ¿Simplemente modificadas? Esto es lo que va a ser, quiero compartir con todos ustedes y reflexionar en alto. Como todos sabemos, el mismo día en que las páginas del Boletín Oficial del Estado se daba comienzo a la transición con la publicación de la Ley para la Reforma Política, se publicaba el Real Decreto Ley 1/1977, mediante el que se creó la Audiencia Nacional, completado, y esto no cabe olvidarlo, con otras dos disposiciones en cuya virtud se traspasaba el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo de la jurisdicción militar a la ordinaria, suprimiéndose felizmente el Tribunal de Orden Público. Del mismo momento de su creación, la incorporación a nuestra jurisdicción de un tribunal centralizado fue objeto, y como tal hay que reconocerlo, de severas críticas. En buena lógica, en cierta manera, porque dentro de un espacio jurisdiccional solo es necesario un único tribunal de carácter centralizado, el Tribunal Supremo, que tiene encomendada la extraordinaria labor de la garantía de la igualdad en la aplicación de la ley, mediante la fijación de la correspondiente doctrina legal. Más allá del Tribunal Casacional, la creación de un tribunal centralizado
como era y es la Audiencia Nacional, requiere de una justificación propia y adicional. La propia exposición de motivos de la norma creadora de la Audiencia Nacional justificó la necesidad de un órgano centralizado para conocer, y leo textualmente, de modalidades delictivas para cuya investigación y enjuiciamiento resulta inadecuada una administración de justicia organizada en juzgados y audiencias de competencia territorial limitada. En definitiva, y es importante subrayarlo, la Audiencia Nacional se creó en su día para dar respuesta a un fenómeno que ya se intuía, que ya estaba apareciendo, el crimen organizado. Y en esto permítanme que haga un homenaje a los creadores de la Audiencia Nacional porque se percibieron con antelación de por dónde venían los tiempos, desgraciadamente, en el ámbito de la criminalidad. Lo cual no es óbice para reconocer que la razón inmediata y fundamental de este tribunal fue la de enjuiciar los delitos de terrorismo, que en aquel momento constituía y sigue constituyendo una seria amenaza al proceso y la construcción de la convivencia pacífica y en libertad de los españoles. Sin embargo, las competencias atribuidas en su día a la Audiencia Nacional no se limitaron a los delitos de terrorismo, sino que, muy al contrario, se extendieron a otra serie de delitos que, por proyectar sus efectos en diversas partes del territorio nacional, y esto es importante también destacarlo porque justifica su ámbito competencial, requerían de una respuesta judicial única. La Audiencia Nacional se convertía así, por el Ministerio de la Ley, en el juez natural para enjuiciar una clase de delitos. Y esto me lleva a hacer la siguiente reflexión. Un juez natural que solo a partir de la predeterminación legal puede existir. La naturalidad de un órgano judicial no es un criterio independiente que se sobreponga a la ley, sino que es la norma legal donde encuentra su único sentido. Y digo esto porque una de las críticas que incluso ahora se siguen haciendo a la Audiencia Nacional es que se dice que con ello se sustrae al juez natural. Y lo que intento decir es que podrá justificarse legítimamente cualquier otra razón para la desaparición de la Audiencia Nacional. Sobre ello hablaré. Pero la existencia o no del juez determinado por la ley no es un derecho previo. Tan juez natural es el juez central como cualquier juzgado a que se le atribuya la competencia o los juzgados mercantiles. En definitiva, el juez predeterminado por la ley es un concepto neutro, es un concepto estrictamente legal. El balance transcurrido 33 años de la creación de la audiencia, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, estaría más, creo que es positivo, pero no es a mí me corresponde enjuiciar, sino a la sociedad española. A este respecto, conviene recordar que la Audiencia Nacional no solo es su sala penal y los juzgados centrales de instrucción, lo que a veces se olvida, sino que se compone también de dos salas más, la sala de lo social y la sala de lo contencioso administrativo, junto con los correspondientes juzgados centrales. En el ámbito de lo social, la sala ha ido generando una jurisprudencia muy relevante en el ámbito de los convenios colectivos de ámbito supraautonómico, esto es, que afectan a varias comunidades. Un ejemplo significativo de esta labor es, entre otras, la última sentencia dictada sobre los controladores aéreos y la última, concretamente, sobre el tema de los trabajadores de la moneda. En el ámbito de lo contencioso administrativo, donde la Sala ha dictado una ingente cantidad de sentencias, la Audiencia Nacional, hay que reconocerlo públicamente, ha cumplido con notable eficacia su cometido, remarco, de especial trascendencia, para aspectos esenciales del giro y el tráfico de la administración pública, como son la protección de datos, la contratación administrativa, etc. En un Estado unitario y centralizado, esta sala de lo contencioso hubiera sido un instrumento adecuado dentro de la lógica de un sistema de esta naturaleza. Pero en el Estado de las autonomías, su necesidad es aún más perentoria, porque conoce de materias, que esto a veces se olvida, que trascienden del ámbito territorial de las comunidades autónomas, donde obviamente no puede actuar el resto de tribunales por razón de su competencia territorial, ni el Tribunal Supremo. De ahí que un tribunal centralizado sea el órgano idóneo que conozca de resoluciones y actos administrativos dictados por los órganos centrales de la Administración General del Estado. Finalmente, la Sala de lo Penal ha elaborado una consolidada doctrina sobre materias vinculadas
con la cooperación jurídica internacional, entre otras, y por solamente citar algún ejemplo, en materia de extradición y sobre todo una cuestión novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, fruto de la superación de los criterios exclusivamente soberanistas en el ejercicio de la jurisdicción, como son los casos de la cesión de la jurisdicción a otros países en virtud de los tratados vigentes. Las consecuencias que en relación con la actividad delictiva ha traído consigo la globalización constituyen una razón poderosa para superar los límites estrictamente nacionales del ejercicio del ius puniendi estatal. Hoy, para hacer frente de manera eficaz a la delincuencia transnacional, la cooperación y coordinación entre distintas jurisdicciones es sencillamente irreversible. Y en este nuevo escenario de diálogo y colaboración internacional de jurisdicciones, la existencia, y lo remarco, de tribunales especializados y centralizadores constituye una herramienta que asegura la eficacia de esa colaboración, especialmente en materia de terrorismo, como así lo tienen reconocido diversas resoluciones de la ONU y también dentro de la Unión Europea. En este nuevo contexto, el rendimiento de la Audiencia Nacional, permítame decirlo con toda modestia, es destacado. Desde la creación de la Orden Europea de Detención, la Audiencia ha dado impulso a esta nueva normativa hasta el punto de que la tramitación de los órdenes constituye una actividad destacada de la misma. En concreto, el año pasado, los 6 juzgados centrales de instrucción tramitaron un total de 1.490 euroórdenes. 1.490 euroórdenes. Merece una mención especial la labor realizada por la Audiencia Nacional en su conjunto en el ámbito de los delitos de terrorismo. Su labor ha sido considerada clave para llevar a la banda terrorista ETA en la situación en que hoy se halla. En este sentido, cabe significar que fue la Audiencia Nacional junto con la Fiscalía, porque siempre han ido de la mano, y se trata de equipos y no de individualidades, quien estableció que ETA era algo más que sus comandos armados, estando integrada también por los frentes políticos, mediáticos, carcelarios y fundamentalmente económicos. De este enfoque constituyen hitos muy relevantes los asuntos de Jarraisegui sobre las organizaciones juveniles de la organización terrorista, el asunto Ekin, en el que se han condenado a 47 integrantes de los aparatos políticos, mediáticos, financieros y de relaciones internacionales, y el de gestores pro amnistía. En la actualidad se está juzgando el caso de Albicha, el que van a ser juzgados a 20 miembros de la Asamblea de Electos de Batasuna, para lo que el fiscal solicita entre 10 y 15 años de prisión. Asimismo, está pendiente de juicio el caso Batasuna-Ricot, donde hay 41 procesados, constando el sumario, y destaco este dato, de 800 tomos, lo que da idea de la labor realizada por el fiscal y por el juez de instrucción. Se encuentra justamente con estos procesos, existen otros, como es el de ANV, Partido Comunista de las Tierras Vascas, y de la Reconstrucción Política de Batasuna, entre otros. La actividad de la Audiencia Nacional, y esto quiero subrayarlo, porque se me ha preguntado y se pregunta siempre, y salta en los medios de comunicación, no se ha detenido en ningún momento. En ningún momento. Así, durante la última tregua de la banda terrorista, en el año 2006, la Audiencia Nacional batió récord de juicios de terrorismo de ETA. En el año 2006 se celebraron 89 juicios. En el 2007, 68. En el 2008, 43. En el 2009, 55. Habiendo sido juzgados cerca de 200 imputados. Son datos que revelan con claridad que en la Audiencia Nacional no existe el concepto de tregua y demuestran que la audiencia se atiene en todo momento, y repito también, a la legalidad vigente. De cuanto expuesto se desprende, en mi opinión, que la Audiencia Nacional tiene su razón de ser, más allá del enjuiciamiento de actividades terroristas. La plena vigencia de esta razón de ser precisaría de una serie de modificaciones competenciales y orgánicas para convertirla en un tribunal moderno, altamente cualificado, transparente, en donde brille con luz propia el carácter impersonal de la justicia. Porque repito que la Audiencia Nacional es algo más de sus componentes y todos merecen el reconocimiento. Estas modificaciones, y los someto al debate, pasarían por, en primer lugar, por una definición más clara de los tipos penales que deben ser objeto de enjuiciamiento por parte de la Audiencia Nacional, porque en el momento actual existe una notable indefinición sobre su ámbito competencial. Como decía algún periodista, esta falta de precisión, y permítanme la expresión, esta falta de precisión hace que no se sepa cuándo van a intervenir los federales. En definitiva, la Audiencia Nacional requiere de una clarificación de sus competencias,
porque en ocasiones nos movemos en un criterio excesivamente casuístico. No sabemos si se conoce o no de un blanqueo de capitales, por qué razón se conoce de un asunto y por qué no de otro. Creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre los tipos penales que por sí mismos o por razón de que se hayan cometido en diversas partes del territorio nacional, en definitiva por elevación cuando se trata del crimen organizado, se especifiquen claramente. Es necesario, por tanto, detenerse a reflexionar y replantearse, por quien corresponda, cuál ha de ser los delitos objeto de competencia de la Audiencia Nacional. Pero hágase de una manera clara, de forma que no se creen zonas de inseguridad para los ciudadanos, porque lo que no puede crear la justicia es inseguridad. Y en este sentido sería muy oportuno, o por lo menos conveniente, que se redefinieran sobre bases conceptuales seguras el ámbito competencial de la Audiencia Nacional. Se trata de que la Audiencia Nacional constituya un tribunal especializado en la persecución y enjuiciamiento del crimen organizado, en línea con lo señalado por el Tratado de Lisboa, donde se enumeran los delitos transnacionales. En definitiva, se trataría de convertir a la Audiencia Nacional en un órgano de cooperación internacional, en un órgano centrado en el conocimiento y enjuiciamiento de los delitos transnacionales. En segundo lugar, una potenciación de la atención a las víctimas. En efecto, con frecuencia las víctimas se ven obligadas a un progresivo e innecesario peregrinaje por las dependencias administrativas o judiciales, buscando información que no siempre obtienen, o cuando lo hacen es incompleta. Por esta razón es necesario aumentar los niveles de información a las víctimas en el trámite de ejecución de las penas, suministrándoles información puntual sobre las incidencias penitenciarias que se produzcan. Para ello, se está en vía de firmar un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, si así lo considera, así lo tiene bien, y el Departamento de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la mejora de la atención e información a las víctimas de atentados terroristas. En tercer lugar, sería conveniente modificar el sistema de acceso a los órganos de carácter penal de la Audiencia Nacional. Este acceso precisaría una notable especialización por razón de las materias de que conocen, centradas en derecho penal internacional, crimen organizado y delitos de terrorismo. Y en cuarto lugar, es necesaria la modernización de las estructuras y medios de la Audiencia Nacional. En tal sentido, quiero destacar que gracias al esfuerzo del Consejo y del Ministerio de Justicia, el primer trimestre del próximo año 2011 será una realidad en la Audiencia Nacional el expediente digital. Yo diría que incluso en el mes de noviembre. Los trabajos en este sentido se están realizando a muy buen ritmo, yo diría que a un extraordinario ritmo, de manera que en las fechas indicadas la Audiencia Nacional podrá funcionar plenamente con papel cero, pasando así en su trabajo diario de los viejos legajos al pendrive, lo que sin duda redundará en un mejor servicio a los ciudadanos, porque no olvidemos que la justicia está al servicio de la sociedad, está al servicio de los ciudadanos. En esta misma línea modernizadora, resulta imprescindible contar con un servicio de atención al ciudadano, con el fin de que tenga una información puntual sobre la situación procesal de los asuntos. Una de las razones, a mi juicio, de la no buena imagen de la justicia es precisamente esa falta de información que genera en el ciudadano insatisfacción y distanciamiento hacia la Administración de Justicia. Se dice que la Administración de Justicia no tiene los medios suficientes. Se necesitan más, evidentemente, pero se ha hecho por todos los gobiernos de la nación un esfuerzo en aumentar esos medios. Pero creo que no ha llegado, y ese creo que es el punto puntual, objeto de reflexión, al ciudadano. Cuando el ciudadano tuviera una comunicación directa de cómo está su proceso, cuáles son sus incidencias, si su sentencia, cuándo se va a dictar su sentencia, de manera que tuviera una información puntual, yo estoy seguro que aumentaría el nivel de confianza de la ciudadanía en la justicia. Yo creo que este es el paso que debe darse. En ese sentido, la informatización debe centrarse fundamentalmente también, aparte de la comunicación entre los juzgados, en posibilitar la información individualizada a cada uno de los ciudadanos de la suerte de su procedimiento. Yo me viene aquí a la memoria, cuando estuve en El Salvador hace 3 o 4 años, cómo en la Corte del Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional de El Salvador, hay un ordenador donde el abogado tiene un acceso con una clave y sabe en qué circunstancias, en qué momento se encuentra su proceso. Yo creo que este es uno de los pasos que debemos dar en este sentido, de manera que cada uno de los ciudadanos esté perfectamente informado
y sobre todo a los abogados y procuradores, de cuáles las vicisitudes del proceso. Eso ganaría en confianza. Con la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal, creado, que dará servicio al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Registro Civil Central, se ha colmado un vacío de que adolecían los órganos centrales de la jurisdicción y que repercutía en la eficacia de la justicia, como todos recordamos en relación con algún caso sonado de los últimos meses que está en la memoria presente. Señoras y señores, concluyo ya. La Audiencia Nacional ha venido desempeñando una labor extraordinaria en la aplicación de la ley, en garantía y defensa de los derechos de las personas y los bienes jurídicos de la comunidad. Durante las 3 últimas décadas, el trabajo de la Audiencia ha corrido en paralelo a los avances que ha realizado la sociedad en la lucha contra el delito organizado. Ha sido, y lo recalco, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha hecho y sigue haciendo una labor destacadísima, y aprovecho la ocasión para decírselo a su fiscal jefe, cabeza de lanza en la aplicación de la legalidad más estricta contra los delitos de terrorismo. Se ha convertido, como consecuencia del proceso de construcción de un espacio europeo de justicia, libertad y seguridad, en un nudo principal en la red de colaboración y cooperación judicial para combatir la criminalidad transnacional. Y su profesionalidad la ha situado como referente internacional en el ejercicio de la jurisdicción universal. En estos de más de 30 años, el capital de experiencia, profesionalidad y servicio que ha acumulado la Audiencia Nacional, gracias al trabajo y dedicación de todos sus magistrados, funcionarios, así como fiscales, es muy relevante. Un capital sobre el que es posible afirmar que las perspectivas de futuro de la Audiencia Nacional son alentadoras, con modificaciones, con reformas. Un capital que asegura que la capacidad de este tribunal para servir a la ley y a los ciudadanos va a continuar estando a la altura de lo que se espera de ella, a la altura de este país que se llama España. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar ya con el turno de preguntas. Recuerden que pueden hacerlas llegar hacia la mesa del moderador. En primer lugar, señor Juanes, como profesional de la justicia y como presidente de la Audiencia Nacional, ¿le preocupa la imagen que tiene en este momento el ciudadano de la Administración de Justicia en España? Lo acabo de decir anteriormente, claro que me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque tengo que decirlo sinceramente, no por decirlo políticamente correcto o porque me sienta juez, que evidentemente me siento. Es que los jueces en este país trabajan mucho y la verdad es que ese trabajo no es reconocido socialmente y creo que algo falla. Y creo que lo que realmente es mejorable es precisamente, lo he dicho antes, la información y la comunicación. Yo creo que los jueces no transmitimos bien, no transmitimos. No sé si es que no estamos preparados para ello, nos han enseñado a estar, pero no transmitimos. Y efectivamente eso produce una inseguridad grande al ciudadano y una desconfianza. Yo lo que he dicho antes, que cuando la informática, que eso debe enfocarse en este sentido, se enfoque hacia el ciudadano, se le dé una información puntual, que llegue a los juzgados y no se le haga esperar durante media hora o una hora, que se sienta ciudadano cuando está en el juzgado, que sepa cuál es la situación procesal, las incidencias en cada momento de su asunto, por qué tarda, cuáles son las razones, si tiene retraso, cuáles son los motivos de ese retraso, cuándo se va a dictar esa sentencia, por qué. Cuando eso realmente se consiga y se pueda llegar hasta recibir, como se hace en la agencia tributaria, una información puntual, hasta un mensaje, o su sentencia va a ser dictada, sé que esto es una utopía, pero esa es la línea que hay que seguir para que realmente el ciudadano confíe en la justicia. Claro que estoy preocupado, muy preocupado. Y en este sentido, ¿qué le parece la campaña de publicidad que acaba de iniciar el Consejo del Poder Judicial para intentar mejorar la imagen de la justicia ante la sociedad? Bien, yo creo que cualquier iniciativa que redunde en mejorar la imagen de la justicia ha de ser bien recibida. Que luego después la campaña sea un éxito o no, pues eso el tiempo lo dirá. De todas maneras, si la campaña no cumple con los objetivos marcados, pues siempre habrá tiempo de rectificar y modificar, pero yo creo que cualquier iniciativa que redunde en el sentido que acabo de indicar es positiva, y en eso, para mí, por tanto, una iniciativa de esas características, aunque sé que ha suscitado crítica, pero yo creo que responde a lo que usted muy bien acaba de plantear, que es la necesidad de mejorar la imagen de la justicia, porque es que los jueces transmitimos muy mal. Señor Juanes, ¿cómo es y cuál debería ser la relación entre la justicia y los medios de comunicación?
Pues debería de ser como en todas las facetas de la vida, debería de ser de una relación pues, de lealtad y de confianza, sabiendo cada uno el papel que tenemos. Es decir, cuando se una información, los jueces debemos dar el máximo de información posible dentro de los márgenes legales, y los medios de comunicación deben transmitir también la noticia tal cual es, no buscando un titular que a lo mejor no responde a la realidad de la noticia informativa. Yo creo que con eso ganaría la sociedad en general. Luego, por tanto, digo simplemente pues un respeto mutuo, una colaboración. Nosotros los jueces estamos obligados a dar información puntual y los jueces y los medios de comunicación a transmitir esas noticias con objetividad. ¿Le preocupa como ciudadano la falta de concurso, de consenso y de disposición de los principales partidos para renovar órganos como el Tribunal Constitucional? Sí, siempre lo he dicho. Y hay representantes políticos, y lo digo sinceramente, yo creo que se debe exigir a quien tiene la capacidad de decidir en esas materias, de que los órganos tienen que renovarse en plazo, y eso debe formar parte de la cultura democrática de este país. Pero cualquier órgano y cualquier gobierno. De manera que la renovación de órganos de cualquier naturaleza debe formar parte de la cultura democrática de este país y no debe ser objeto de negociación, sino simplemente que deben de cumplirse, porque es un mandato constitucional y, por tanto, se crean disfunciones y no es positivo para el respeto de las instituciones. Por tanto, creo que eso es algo que debe exigirse y que quien tiene la obligación de hacerlo lo haga, porque debe formar un hábito cultural y democrático que es muy bueno para las instituciones. ¿Cómo va a afectar, señor Juanes, en qué medida el recorte presupuestario al funcionamiento ordinario de la Audiencia Nacional el próximo año? Bien, yo tengo que decir que yo hablo, evidentemente, por eso la pregunta está bien acotada, yo hablo de la Audiencia Nacional, no sé en qué manera incidirá, pero tengo que decir que en la Audiencia Nacional poco, en el sentido de que se está haciendo un esfuerzo notable, y bueno, lo tengo que destacar, para modernizar la audiencia. Hay una inversión muy importante en la digitalización, que repito que en noviembre, enero estará prácticamente hecha. Se está trabajando sobre, y eso el Ministerio está en ello y tiene proyectos, claro, es una decisión suya, pero sobre también modernizar y renovar las instalaciones. Y por eso yo creo que la audiencia, en este sentido, no va a sufrir los recortes a los que usted se refería. Bueno, quiero creer que será así, eso es lo que hasta el día de hoy se nos ha transmitido. Bueno, hablaba de los medios técnicos que den falta en la justicia, medios, no sé si medios humanos también, y de ejemplos de la justicia de El Salvador, ha citado en concreto. ¿Cómo tiene que adecuarse la justicia al siglo XXI? Declaraciones a través de videoconferencia, declaraciones a través de Internet con firma autentificada, etcétera. ¿Cómo tiene que ponerse al día la justicia, a su juicio? ¿Cómo debería hacerlo? Lo que he dicho, la aplicación de las nuevas tecnologías al funcionamiento de la justicia y, sobre todo, potenciar la información y los medios modernos de comunicación. Ya se ha avanzado en ello a través del ENE, pero se tiene que dar unos pasos mucho más importantes y mucho más decisivos. El tema de la videoconferencia, también se está ahora en proyecto instalar una videoconferencia muy moderna, muy actualizada, que va a permitir a los jueces centrales de instrucción y a la sala el ponerse en contacto con autoridades judiciales, Eurojust, de la Unión Europea, y es un proyecto también en cooperación con la Unión Europea, que si finalmente sale va a suponer una modernización enorme, va a ser una videoconferencia de las más modernas que hay en España en el ámbito judicial. Yo creo que ahí hay mucho terreno por avanzar y, sobre todo, repito, que es que a veces la información no se piensa que lo que debe llegar es al usuario, que es que a veces nos olvidamos del usuario, que es donde realmente se debe hacer hincapié. Y todo ese avance tecnológico debe ir encaminado a que el ciudadano tenga una información puntual de la situación procesal de sus asuntos. Eso genera confianza. ¿Qué es para usted, señor Juanes, la alarma social? Es que todos los conceptos políticos indeterminados son difíciles, susceptibles, que son complicados de ser delimitados. Depende a quién se le pregunte. Lo que a lo mejor alarma social... Sí, por eso le pregunto a usted. Alarma social, hombre, alarma social es que... Alarma social es que estemos en crisis económica y lo estemos pasando mal y que los mercados no estén encima de nosotros y realmente pues estamos pasando por una situación económica difícil. Luego ya el concepto de alarma social, repito, que es que depende a qué concepto se aplique y a qué se refiere ese concepto de alarma social, así con carácter general. Es un poco complicado delimitar qué se entiende por la alarma social. Depende de prisión provisional, circunstancias políticas, económicas, que es un concepto tan amplio que es muy subjetivo.
¿Entiende que la sociedad sienta una cierta extrañeza cuando se declara que exhibir fotos de etarras no es delito? Bien, yo no sé si, evidentemente, pues a muchos ciudadanos le puede producir, efectivamente, le puede producir alarma. Pero hay que decir una cosa, y hay que hacer pedagogía. La Audiencia Nacional es un tribunal que opera con criterios estrictamente jurídicos, para lo uno y para lo otro. De la misma manera que he citado aquí, cantidad de casos donde ha habido condenas y condenas severas, pues evidentemente la Audiencia Nacional aplica el derecho y si en este caso concreto la sección correspondiente de una manera motivada ha entendido desde el punto de vista jurídico que no concurre el elemento subjetivo del injusto y que en virtud de las circunstancias, en este caso concreto, no hay ese delito de exaltación, bueno, la sentencia puede ser criticada, la sentencia podrá ser recurrida, tengo entendido que el fiscal la va a recurrir, bueno, y habrá que esperar a que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo determine, pero debemos acostumbrarnos también, y eso hay que hacer pedagogía, de que los tribunales operamos con criterios jurídicos y, por tanto, aquí la Sala ha entendido que, en base a las circunstancias concretas del caso, no con carácter general, que eso hay que hacerlo hincapié, no con carácter general, en este caso concreto ha entendido que no había exaltación del terrorismo. Bien, evidentemente ha podido producir y ahí ha habido crítica legítima, pero repito que la audiencia ha operado con criterios jurídicos, no obstante, será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el que determine si efectivamente la sentencia es o no correcta. ¿Cuál es, presidente, su juicio acerca del grado de cooperación o no de la justicia de Venezuela con respecto a la extradición de etarras? Hombre, yo pienso que es mejorable, totalmente mejorable, evidentemente. Y esperemos que así sea. Yo creo que la Audiencia Nacional en este caso, tanto la Fiscalía como el juez de instrucción, están haciendo una investigación, están llegando hasta sus últimas consecuencias, como es su obligación, y a partir de ahí deben ser las gestiones diplomáticas y políticas las que entren en las que deban de entrar en resolverlo, ¿no? Y deban tomar las iniciativas. Yo creo que la Audiencia Nacional tiene que moverse en un plano estrictamente jurídico y a partir de ahí, os repito, serán las gestiones diplomáticas y políticas las que tienen que funcionar. De todas maneras, para mí hay una idea que la tengo muy clara, que me retrotrae al maestro Quintana Ripollet. O juzgar o entregar. O jugar o entregar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista estrictamente judicial, que es lo único que a mí y a los jueces nos corresponde determinar, lo que se espera de un país que mantiene buenas relaciones con España es que o bien juzgue o bien entregue a los supuestos delincuentes cuando hay indicios racionales de criminalidad y hay ya órdenes internacionales de detención. Por tanto, es lo que se espera y lo que es exigible. Cuando ve en los telediarios, por ejemplo, la cobertura del juicio de la Operación Malaya en Málaga, con 45 cámaras y decenas de periodistas allí presentes, ¿qué impresión le sugiere? Bueno, porque ha llegado a la máxima transparencia y que evidentemente en ocasiones, porque los juicios se convierten en un espectáculo mediático, que no sería deseable, pero esa es la realidad. Pero tiene una cosa muy positiva, a su vez, que es el máximo de transparencia. Y eso acerca también la justicia al ciudadano. No se pueden... Hay efectos positivos y efectos negativos, y en su conjunto son más los efectos positivos que los negativos. Mario Ordóñez, de la cadena COPE, le pregunta si sería posible la extradición de Arturo Cubillas Fontán por un juez de la Audiencia Nacional. Está imputado por un juez de la Audiencia Nacional. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que hacerse es, en su caso, hasta mi información, hasta yo llego en mi información, no se ha pedido la extradición. Hay dictada una orden internacional. Luego, por tanto, una vez llegada si se expulsara la extradición, eso es un tema jurisdiccional, al cual yo no puedo entrar, eso le corresponde al fiscal y al juez de instrucción, pues evidentemente las autoridades venezolanas tendrán que decidir. Hay un principio en los tratados que no entrega a los nacionales, pero ya repetí antes, pero hay un principio universal, que es en el que se tiene razón de ser a la extradición, que es o juzgar o entregar. Por lo tanto, las autoridades venezolanas lo tienen claro, bajo mi punto de vista. Si consideran que, en virtud de los tratados, y que es nacional, porque está casado con una venezolana y tiene nacionalidad venezolana y no lo entrega, que lo juzgue. Javier Álvarez, de la cadena SER, dice: todo lo que ha manifestado parece una panacea, pero ¿qué solución daría al retraso incalificable de la sala social, algo que también afecta a la sala penal y a la sala del contencioso? ¿Sala social? No, la sala social no tiene ningún retraso.
Es imposible que lo tenga. No tiene ningún retraso, no. La sala social no. La sala contenciosa dice... Sí, sala penal y sala de contencioso. La sala penal no me consta, según el resultado de la última inspección, la sala penal no tiene poco retraso. Hay retrasos, sí, eso es cierto. Hay retraso en algunos asuntos del sumario del juzgado de instrucción, ahí sí, ahí hay retraso. Y evidentemente las medidas pues pasarían, lo tenemos solicitado. Yo creo que el Consejo va a ser receptivo a lo que hemos planteado en la sala de gobierno, que es que en todos los juzgados ya hay jueces de adscripción temporal a la nueva figura que se ha creado, y hemos solicitado, hemos pedido que en la Audiencia Nacional pues también se cree esta figura, y con ello se podría establecer refuerzos para evidentemente apoyar a los juzgados en resolver y tramitar más rápidamente los sumarios que efectivamente tienen un cierto retraso, es así. Pero yo en la sala social, en la sala penal, no hay retraso, objetivamente, por lo menos así resulta de la última inspección que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial. Y la sala social, desde luego, no, es imposible. Una misma cuestión que viene por dos vías, desde Daniel Campos, de Servimedia, dice: ¿cree factible, tal y como se propone el Gobierno, que la instrucción de los procesos sea asumida por los fiscales? ¿Qué se haría con los 6 jueces de instrucción de la Audiencia Nacional? Y Álvaro Redondo, de la Fiscalía del Tribunal Supremo, dice: ¿cómo cree que afectará a la Audiencia Nacional la futura instrucción de las causas por el fiscal? Bien, de todas maneras a mí no me gusta hablar de futurible, porque estamos hablando de un futuro que no es una realidad. Luego, por tanto, hablar de futuro cuando no se sabe realmente la situación legal cuál va a ser, pero yo le contesto. Primero, los jueces de instrucción en España están instruyendo, yo creo que perfectamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional, ha establecido los principios de contradicción, un principio de inmediación, y por tanto la instrucción en nuestro país está se sujeta a los principios constitucionales. Dicho esto, también hay que decir que la instrucción por los jueces en España es una singularidad respecto a Europa y respecto al continente americano. En la mayor parte de los países, por no decir prácticamente todo, esto es una verdad y no se puede negar, la instrucción la llevan los fiscales. Y por tanto el juez se convierte en un juez de garantía. Este es el sistema que rige hoy en la mayor parte de los países. En Francia, efectivamente, la instrucción la sigue el juez de instrucción, pero el fiscal tiene más poderes porque los atestados se presentan ante el fiscal y el fiscal es el que determina si se lleva o no a los juzgados. En Portugal hay el sistema de que la investigación te ayuda en lo fiscal, pero existe una norma que a mí me parece muy razonable, que cuando dice que si el particular que ha presentado una denuncia y el fiscal decide archivarla, puede solicitar que la instrucción la lleve el juez de instrucción. Por tanto, dicho esto, evidentemente yo creo que la instrucción en este país, al final la instrucción la terminarán llevando los fiscales, porque creo que ese es el sistema que realmente impera en todos los países. Ahora, dicho esto, una reforma de este calado, que requiere modificación de plantilla, que supone un cambio cualitativamente importante, creo que debe hacerse con el máximo consenso político posible. Una reforma sin este consenso veo difícil que pueda prosperar, porque es una modificación muy importante que va a transformar la Administración de Justicia. Entonces, por tanto, le contesto sinceramente, sí, soy partidario que la fiscal lleve la instrucción, pero eso requiere de un clima social y político adecuado y requiere un consenso total y absoluto de las fuerzas políticas. Eduardo de Urbano, del Tribunal Supremo, dice sobre la especialización de los jueces, profundizando en una idea apuntada por usted en la conferencia. Y dice: ¿considera conveniente que en la sala de lo penal hubiera magistrados especialistas en penal? ¿Se atreve a proponer alguna fórmula para favorecer esa posibilidad? Bien, hombre, yo he pensado en fórmulas y además he hablado con compañeros que me han sugerido también fórmulas muy interesantes, pero en definitiva yo creo que eso tiene que ser objeto de un análisis más detenido para ver cuál de los sistemas puede ser el mejor.
Puede haber varios, puede establecerse una especie de concurso-oposición, como en los contenciosos administrativos, o puede solicitarse las plazas y otorgarse por antigüedad con el compromiso, como me sugirió un compañero que está aquí, y que con el compromiso de que el juez se especialice durante un año en las materias propias de esa especialización, sabiendo que si no acepta ese compromiso, pues no podrá ocupar la plaza. En fin, fórmulas hay varias, se trata de encontrar la más adecuada. Carlos Bueren, ex juez y abogado, dice: los fiscales de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Antidroga y de la Fiscalía Anticorrupción han pasado de 1992 a 2010 de 22 a 44. Los juzgados centrales de instrucción de 6 a 6, es decir, no han aumentado. ¿Qué le hace pensar todo esto? Bien, yo tengo que decir que he preguntado a los jueces centrales de instrucción, me he preguntado muchas veces, que si consideran oportuno pidieron que se creara alguna plaza más de magistrado, y me han dicho que de momento no, que no lo consideran oportuno. La Audiencia Nacional tiene un problema, más que de jueces. Tiene un problema de funcionarios, pero un problema grave, serio, muy serio, muy serio. Muy serio porque, por ejemplo, en este último concurso hay en juzgados que se van a ir 4 funcionarios de golpe. Entonces, en un juzgado de instrucción especializado, como es la Audiencia Nacional, eso va a repercutir muy negativamente en su funcionamiento, pero muy negativamente. En otros sitios se van a ir 2 o 3. Vamos a pasar 3 o 4 meses con interino. Esa para mí sí que es una situación grave. Y por tanto yo haría, más que en la creación de nuevos juzgados, que hoy por hoy yo no lo considero necesario, según los datos estadísticos, cuento por parte de la inspección y según me han hablado personalmente los propios jueces, yo creo que el problema es de la movilidad excesiva de los funcionarios de la Audiencia Nacional. Ese sí que es un verdadero problema. Y hemos hecho propuestas en ese sentido. Sé que la situación es difícil, pero evidentemente alguna solución hay que adoptar. Porque, claro, los juzgados no solamente es el juez, no solamente es el fiscal. Para que un juzgado funcione se requiere estabilidad de los funcionarios. Y en la Audiencia Nacional se está produciendo una movilidad excesiva muy negativa, muy negativa, y yo estoy altamente preocupado con este tema. Bueno, estamos preocupados todos. ¿Y cómo se puede solucionar? Pues... ¿Qué capacidad tiene usted como presidente? No, yo la capacidad que tengo es, como estoy haciendo desde hace tiempo, es poner el problema. Las soluciones evidentemente son complicadas, porque claro, eso supondría pues su creación de una especie de plus, pero en los momentos actuales también es complicado. Pues no sé, podría ser una posibilidad que el haber trabajado en la Audiencia Nacional se reconociera como mérito para otro tipo de puestos. En definitiva, incentivar de alguna manera para que los funcionarios se quedaran y no se fueran a otros juzgados, que es lo que está ocurriendo. Pregunta que le formula Miguel Ángel Gallardo de Cita.es. La pericia en Copenal se regula por una ley de 1882. La pericia en Copenal se regula por una ley de 1882 en la que caben y se dan todo tipo de conflictos de intereses. ¿No cree que habría que acabar ya con tanta, dice, entre comillas, astilla pericial de funcionarios públicos, docentes o no, que subastan su opinión y su imagen? ¿Pueden ser los funcionarios peritos de las partes? La verdad que a mí eso que se dice a mí no me consta, vamos, si no ya se hubiera actuado rápidamente por parte de los jueces por fiscalía, no me consta que la existencia de astillas, vamos, no tengo conocimiento de ello. Por tanto, bien, cualquier modificación legal que suponga potenciar la objetividad de cualquier parte que actúa en el proceso me parece bien, pero vamos, yo niego la mayor, niego lo que ahí se dice, por lo menos a mí desde luego no me consta, ni es una idea que en el ámbito de la judicatura la fiscalía esté instalada, vamos, en absoluto. Vamos. Santiago Álvarez Barón, de miqueja.es, dice: el 19 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de mediación y arbitraje. ¿Como jurista considera que la mediación puede descargar trabajo en los juzgados? Sí, evidentemente sí. Pero yo añadiría algo más, porque ahí no se dice. Yo creo que no se habla de la mediación penal. Yo creo que en la mayor parte de los países se ha establecido la mediación penal. Y yo creo que es algo que debía considerarse. El Consejo General del Poder Judicial fue consciente de esa realidad y adelantándose ha hecho juicios experimentales, ha hecho experimentos en ese sentido, ¿no? En algunos juzgados con la mediación penal, con resultados altamente positivos. Por eso yo creo que ha llegado también la hora de plantearse, de introducir la mediación penal
determinados delitos, con todas las cautelas del mundo, viendo qué sistema de los que puede realmente, que se dan en el derecho comparado sería el más conveniente desde nuestro punto de vista de mentalidad, de nuestra psicología, de nuestra realidad legal, pero yo introduciría la mediación penal en el sistema judicial español, que no existe. Bueno, la última pregunta de este desayuno llega de Calixto Rivero, del diario Expansión. Dice: la semana pasada la audiencia puso de manifiesto sus dudas sobre la constitucionalidad del recorte salarial a los funcionarios. ¿Qué proceso se seguirá ahora y cuál es su opinión al respecto? Bien, yo en primer lugar quería precisar la pregunta y la noticia. No es cierto, y lo digo así, no es cierto que se haya puesto en tela de juicio los recortes a los funcionarios, desde el punto de vista de la Audiencia Nacional. Y por una razón evidente y clara, porque la Sala de lo Social no conoce. La Sala de lo Social no conoce de los temas de los funcionarios. Hay planteada una demanda ante la Audiencia Nacional, la Sala Contenciosa Administrativa. Y la Sala Contenciosa Administrativa no se ha pronunciado. La Sala de lo Social lo que ha dicho es que trabajadores, concretamente parece que son de La Moneda, que tienen un estatuto laboral, que son trabajadores, y que tienen un convenio, que tienen un convenio laboral, lo que se ha planteado es si por decreto ley, apreciada la necesidad de ese decreto ley, si hipotética o eventualmente se han podido vulnerar derechos fundamentales, y como quiera que, según la Constitución, no se puede por decreto ley regular sobre derechos fundamentales, lo que la Sala ha hecho es trasladar a las partes para que aleguen lo que estimen oportuno en orden a plantear o no la cuestión de constitucionalidad, pero con respecto a un tema muy concreto que no afecta a los funcionarios. Lo cual no quiere decir que no quiere prejuzgar lo que vaya a hacer la sección correspondiente de la Sala Contenciosa, pero son dos temas distintos, por una razón obvia, porque la Sala Social no conoce de las reclamaciones de los funcionarios. Luego, no es cierto de que la Sala de lo Social haya planteado la cuestión de constitucionalidad respecto a los recortes de los funcionarios. Hay planteadas diversas demandas y una de ellas, concretamente ante la Audiencia Nacional de la Sala Contenciosa, que tendrá que resolver. Pero la Sala Social se ha pronunciado sobre un aspecto muy concreto. Es más, cuando habla de que pudiera afectar al principio de igualdad, se está refiriendo a otros colectivos de trabajadores que trabajan para la Administración, pero no a los funcionarios. Luego, a partir de ahí, bueno, la audiencia lo estudiará, lo analizará y si considera oportuno plantear la cuestión de inconstitucionalidad, pues lo hará. Esa es la independencia de los tribunales. Muy bien, pues queda claro, señor Juanes. Y ahora, para concluir este desayuno del Foro de la Nueva Sociedad, voy a ceder la palabra a don José Antonio López Casas, de Abertis, para que clausure el acto en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias. Solo unas palabras para agradecerles a todos ustedes su presencia en este desayuno. Felicitar al presidente de la Audiencia Nacional por su excelente intervención y luego la magnífica contestación a las preguntas que se han planteado, así como al decano de mi colegio por la escueta y completa presentación que ha hecho del ponente. Abertis, como ustedes conocen, es una empresa que se dedica a gestionar infraestructuras por cuyo uso cobramos. Una forma que tenemos de devolver, o al menos así lo hemos entendido, lo que recibimos de la sociedad a la sociedad es precisamente patrocinando y promoviendo foros de encuentro como este, en los cuales los pilares sobre los que se asienta nuestra sociedad, la justicia, la educación y la sanidad, son puestas encima de la mesa y son divulgados por las personas que ostentan las máximas representaciones dentro de ellos para su conocimiento y divulgación. Si al cabo del desayuno de hoy hemos conocido algo más, y yo creo que sí, de cómo funciona la Audiencia Nacional, cuál ha sido su pasado, cuál es su presente y por dónde puede discurrir su futuro, habremos conseguido nuestro objetivo. Por último, y en el plano personal, reconocer que para un viejo abogado como yo, con más de 35 años de experiencia y de vida profesional, compartir tribuna con el presidente de la Audiencia Nacional y con el decano de mi colegio no deja de ser un privilegio que agradezco al Foro de la Nueva Economía. Termino por donde empecé. Muchas gracias y que tengan un buen día.